divide y reinarás, divide y vencerás, perdón. Pero la derecha salió con un pilo de candidatos, ¿verdad? Igual ganó uno de la derecha, o sea, no entiendo ahí cómo aplicar el concepto, porque la derecha, acuérdate que en las últimas elecciones casi que de izquierda era solo Luisa. Y pasó a la primera vuelta, luego entró Novoa y ahí en el revolú de la segunda vuelta ganó Novoa, la derecha. Hoy nos estamos olvidando de Bolívar Armijos, ¿no? Él también creo que Que va a lanzarse también, ¿eh? es Otra mejor vez. candidato. Me sigue en Twitter, en X también, Bolívar Armijos, un saludo. Ay, a ver, sí, efectivamente creo yo que si tienes muchas opciones en este abanico de opciones, vas a poder elegir. Mientras más opciones, mejor. A ver, primero, yo estoy muy de acuerdo que existan ahorita precandidatos, o ojalá existiera más precandidatas, disputando No hay, ¿no? ¿Por el qué no? perfil, el perfil. Y porque eso le hace bien al debate, eso le hace bien a la democracia, eso le hace bien al pueblo en el sentido de escuchar postulados, de poder debatir, de poder, por ejemplo, mencionar y preguntar a estos hombres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Con qué mujeres están aliando? ¿Dónde están las voces de esas mujeres políticas entrando a disputar esa arena? ¿Qué se requiere? ¿Qué tienen que hacer? Carlos Rabascal, Pedro Granja, ¿quién más está? Leonidas Diza, para permitir o para abrir el espacio que en esa disputa existan mujeres. Obviamente, en un país como el nuestro, tan machista, tan todas las características que tenemos, que entre mujeres es muy difícil, al menos que la Revolución Ciudadana le ponga el dedo a una mujer y le diga, tú eres la elegida, que fue lo que pasó con Luisa González, termine siendo una mujer disputando la arena, pero no vemos esos perfiles. Entonces, esa es la primera crítica. La segunda crítica, creo que también es necesario reconocer que llevamos dos elecciones presidenciales donde la derecha ha sido capaz de llevarse los votos. Los análisis puede darse también, además, por este rechazo y este odio inoculado a la Revolución Ciudadana. Porque si no tuviéramos los medios que tenemos inoculando ese odio, ese discurso, no tuviéramos los políticos, ciertos asambleístas también con ciertos periodistas inoculando este odio constantemente, permanentemente en contra de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa, quizás la disputa sería más balanceada. Y eso también termina arrinconando un movimiento como la Revolución Ciudadana defendiéndose, posicionándose, pero para mi percepción, en una reacción de ostracismo, es decir, como las avestruces, se meten en su hueco y solamente ven su realidad, las persecuciones, las limitaciones, las violencias. Yo le escuchaba el otro día a Rafael Correa en una entrevista con el Quique, con el querido amigo Quique Vivanco, donde también decía y hablaba, pues, el movimiento más fuerte, más presente, con todos los líderes perseguidos, pero ¿dónde están también esos liderazgos que estamos viendo ahora a través de las autoridades provinciales en las ciudades, en las alcaldías, en las prefecturas, que también provienen de ese movimiento político, que están haciendo política y que están también brindando ese trabajo a su población, a su ciudadanía? Creo yo que tienen que cumplir con esa responsabilidad, ese compromiso, y hablo específicamente de Marcela Guiñaga, del Pavel Muñoz, de Paola Pavón, etcétera, etcétera, como para pensar el perfil de ellos como presidente o presidenta por la Revolución Ciudadana. Pero también es necesario que existan otras voces alternativas, como la de Pedro, como la de Carlos, como la del mismo Leonidas Diza, para decir, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es la posibilidad de que la unión de la izquierda, de las izquierdas, además, porque yo lo escuchaba a Pedro decir, la verdadera izquierda? Yo digo, ¿cómo puedes tú nombrarte dueño del izquierdómetro o del progresistrómetro para decir esto sí es izquierda, esto sí, esto no es de izquierda, cuando tenemos un país con muchas visiones, muchas diversidades, muchas realidades que Claro. atraviesan muchas personas, y que si Pedro, Carlos, Leonidas o quien sea que llegue a sentarse en la silla de Carondelet no va a gobernar pues solamente para las personas que votaron, tiene que gobernar para todo el país, inclusive por las personas por las cuales no votaron para que esa persona llegue a Carondelet. Uh -huh. Entonces yo veo con mucho interés que existe este debate, hay que escuchar los posicionamientos, las ideas, además la forma de construcción de cada uno de ellos, cómo construyen, cómo están proponiendo alianzas, construcciones, qué capacidad tienen, no de hablar,
sino de escuchar. ¿Qué capacidad tienen de sentarse con toda la diversidad de la representación del pueblo ecuatoriano a escuchar y hablar menos? Pero eso es lo que tenemos que ir viendo a medida pasen estas semanas, se vayan perfilando porque son precandidatos. Y vemos, se me fue la luz, y veamos si es que hay la posibilidad de que efectivamente se dé una unión o no. Y si la Revolución Ciudadana quiere ir con sus propios candidatos y se cree que son capaces de mantener y sostener su voto duro o quizás crecer en eso, igual tienen de derecho Pedro Carlos de Unidas o el mismo Bolívar Armijos a disputar el poder. Claro, de hecho, la unidad no viene de la RC, o sea, no es que la RC ha pedido la unidad o esta reunión. Lo que entiendo es que hubo la reunión, y le invitan, creo que Pedro lo invita, Pedro invita a la RC, Pedro invita, o la Pachacuti invita a Pedro, ¿no? Es por asuntos fuera de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana no es que ha pedido la unidad, y creo que al final del camino, como dice Tamara, pues terminará siendo también cómo se muestren en campaña, qué propongan, porque el votante duro tendrá su voto definido, pero termina definiendo el voto indeciso, el voto que, déjame ver qué me dice. Hay mucha gente incluso que se termina decidiendo por cómo lo mueve la campaña, cómo se presentan en la campaña. Ahora, el tema de escuchar, que eso es importante, hablaba con Carlos y decía, estamos recorriendo. No se puede, una organización social no se amarra con un candidato, escucha a todos. Entonces es, como decías tú, ¿quién logra convencer a ese grupo social? No grupo político, grupo social. La alianza no debería ser con el grupo político, sino con el pueblo, con la gente. Y la gente va a ir por el que le genere confianza. Y representación, Nelson, porque por alguien que esté representando sus necesidades, esté representando la forma de ver, además, cómo el Estado debería estructurarse o reestructurarse, la representación, además, de cómo un gobierno va a asegurar o va a asegurar darme los derechos que ahora en el Ecuador están casi que desaparecidos o arrebatados, pero además está asegurar los intereses y las necesidades, o sea, cómo va a cumplir con mi realidad, cómo yo me veo representada desde mi realidad en más que ofrecimientos, en las propuestas, no de campaña, Nelson. Yo creo que tenemos que saltar de esta cuestión de campaña tan temporal, tan inmediata que nos lleva a tener gobiernos como el que tenemos ahora, y tenemos que pensar en una forma más estructural a largo plazo. Pero mis intereses tienen que verse representados, al menos mencionados, y también con propuestas a través de lo que vayan diciendo los precandidatos y a través de la capacidad que tengan de construir alianzas, de representar a través, no de las palabras, sus discursos, sino a través de quienes van sumándose a estas propuestas, la representación de las necesidades del país. Entonces, si bien es cierto, yo veo que Pedro lleva a muchas personas que han vivido y están olvidadas, siendo olvidadas, y han vivido el olvido del Estado, desde la pobreza, desde la falta de derechos, desde inclusive el disputar la vida, el día a día, versus, digamos, los votos duros, y pongo aquí entre comillas votos duros, que pueda tener Daniel Noboa ahorita con la gente que cree que está haciendo un excelente gobierno y debe reelegirse, versus el voto duro del correísmo, que así le pongan quien le pongan, igual va a votar, porque no votan por la persona, votan por Rafael Correa y votan por ese recuerdo y esa estructura que ya gobernó en el país y que sabemos que solos no les alcanza. Entonces, creo yo que todavía tiene que darse muchos debates, muchas propuestas de escuchar. Yo le invito a la gente que escuchen a los candidatos y que puedan también los candidatos demostrarnos la capacidad que tienen de escuchar, de dialogar, de sumar, y quizás también de invitar a la gente a odiarnos mutuamente menos o a dejar de odiarnos y empezar a aceptarnos más. Porque esos discursos de división, de odio, que no te necesito y no te quiero acabar contigo, o me interesa a mí solamente los pobres olvidados y no el resto del país, o solamente quiero a mis panas pero no al resto. Entonces, ese discurso hace muchísimo daño al país. Entonces, también tenemos que poner mucha atención en cómo los candidatos están también tratando de proponernos una unificación de país dentro de las diversidades de intereses, de voces, de realidades, pero a la final, Nelson,
quien llega a Carondelet va a gobernar para todas y para todos, no solamente para una partecita. Y también tengamos cuidado con estas ofertas populistas irracionales que se dicen en cualquier momento, cualquier cosa con tal de traer adeptos. ¿Qué hay detrás de cada propuesta y qué hay detrás también de la historia de estos precandidatos y de los intereses de los precandidatos? Ok, ahí estuvo. Tamara, muchísimas gracias, mi querida amiga, por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Nelson, un abrazo muy fuerte a la gente. Eso, yo les invito a todas, a todos, escuchen a los precandidatos, están en los medios, están en las redes y busquen también los espacios que ellos eventualmente vayan abriendo, porque espero que van a abrir espacios para acudir, escuchar, pero sobre todo cuestionarles y preguntarles el cómo y el por qué. Yo creo que ahí también tenemos que empezar a ejercer nuestra responsabilidad ciudadana de informarnos y de cuestionarlo, como siempre digo, todo el tiempo. Muy bien. Gracias, mi querida amiga, y nos vemos. Chau, chau. Abrazo. Chao.